En una ocasión, Jimmy Capps admitió: «No todas las canciones que toqué estaban destinadas al oído del público». En aquel momento, pocos prestaron atención, restándole importancia y considerándolo humildad. Pero tras su muerte, cuando se abrió su garaje, esas palabras volvieron como un presagio. Secretos enterrados durante décadas finalmente salieron a la luz y amenazaron con reescribir todo lo que creíamos saber sobre él. Quédense con nosotros para conocer los impactantes detalles. Cuando Jimmy Capps falleció el 1 de junio de 2020, Nashville se paralizó. A sus 81 años, había dedicado más de 6 décadas de su vida al Grand Ole Opry, ostentando el honor de ser el músico de planta con más años de servicio. Para muchos, no era solo el hombre con la guitarra, sino el mismísimo latido del corazón de la música country. Su muerte dejó en shock a fans y compañeros artistas, no solo por la pérdida en sí, sino también por el misterio que parecía rodearla. Los informes oficiales solo hablaban de complicaciones de salud. Era vago, casi demasiado silencioso para un hombre cuya vida había transcurrido bajo los reflectores. La gente esperaba una respuesta más clara, pero ninguna llegó. Ese silencio abrió la puerta a esa pregunta susurros y especulaciones. Los fans querían saber qué le había pasado realmente al amado guitarrista que había estado en el escenario con leyendas y había moldeado el sonido de la música country. Comenzaron a difundirse rumores, algunos apuntando a una posible enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otros mencionaron su historial de cirugía a corazón abierto, preguntándose si esas viejas cicatrices finalmente le habían pasado factura. Ninguna de estas afirmaciones fue confirmada, pero la idea de que Jimmy había estado luchando contra enfermedades en silencio hizo que la gente viera sus últimas actuaciones con nuevos ojos. ¿Cuánto dolor había soportado mientras seguía sonriendo para el público? Para añadir confusión, surgieron historias en línea sobre un hombre llamado Jimmy Capps, que había sufrido cáncer de próstata agresivo, múltiples derrames cerebrales, ataques cardíacos e insuficiencia renal. Ese hombre incluso se había quedado ciego antes de recibir un sombrío pronóstico de solo unos meses de vida. Los detalles eran desgarradores, pero no coincidían con la vida del guitarrista de country. Quedó claro que estos trágicos relatos pertenecían a otra persona con el mismo nombre, aunque por un tiempo las dos historias se entrelazaron, alimentando más incertidumbre en torno a su muerte. Aún así, otros susurros se negaron a desaparecer. Algunos afirmaron que Jimmy luchó contra la enfermedad renal, la diabetes y la hipertensión. Ninguno de estos estaba respaldado por registros médicos o declaraciones de su familia. Sin embargo, permanecieron en el aire como sombras. Sin claridad, el misterio solo se profundizó. Jimmy Capps dejó atrás no solo su música, sino también preguntas que quizás nunca sean respondidas por completo. ¿Fue su fallecimiento simplemente el resultado de la edad y las complicaciones de salud? ¿O había algo más en la historia de lo que nadie sabía? Mientras Nashville lamentaba, el foco de atención se alejó silenciosamente del escenario y se dirigió al mundo personal de Jimmy. Más allá de las salas de música, más allá de los discos y los reflectores, se hablaba de su garaje, un lugar que pocas personas habían visto. Se decía que era una parte de su vida de la que rara vez hablaba. La curiosidad creció, y el garaje se convirtió en tema de susurros entre aquellos que sentían que podría haber más en Jimmy que el hombre sonriente que sostenía una guitarra bajo las luces del Opry.
Y entonces alguien giró la llave en esa cerradura polvorienta, y lo que encontraron dentro redefiniría todo sobre el hombre que creían conocer. Jimmy Capps pertenecía a Benson, Carolina del Norte, un pequeño pueblo unido por la tradición y los ritmos de la vida sureña. La casa de su infancia se encontraba en el 216 de West Church Street, un lugar modesto que transmitía la calidez de una vivienda familiar más que la grandeza de una mansión. Con el tiempo, la propia calle fue rebautizada como Jimmy Capps Parkway, un tributo al héroe local que llegó al corazón del gran escenario del Opry de Nashville. Benson, con su mezcla de casas victorianas, ranchos de mediados de siglo y casas de artesanos modernos, siempre ha sido un lugar donde la historia y la vida cotidiana se encuentran. Muchas casas allí, con sus porches delanteros, trabajos de madera y vidrieras, llevan el peso de las historias transmitidas de generación en generación. La casa de Jimmy encajaba perfectamente en ese ritmo, humilde, habitada y acogedora. La casa en sí contaba la historia de la vida pública de Jimmy. Fotografías familiares, premios enmarcados y recuerdos de sus décadas en el escenario pintaban la imagen de un hombre que se había entregado por completo a la música. Pero detrás de escena, esa casa era algo diferente. Un garaje que parecía cualquier otro, tranquilo y modesto, que se integraba en el fondo de la propiedad. Los vecinos pasaban por allí sin pensarlo mucho, sin imaginar que pudiera albergar algo más que una colección de herramientas o un coche viejo. Sin embargo, en los días posteriores a la muerte de Jimmy, mientras su familia y amigos cercanos clasificaban sus pertenencias, ese garaje se convirtió en un lugar de descubrimiento inesperado. Cuando la puerta finalmente se abrió con un crujido, hubo una sensación de entrar en otro mundo. Pilas de cajas, cuidadosamente apiladas, pero olvidadas hace mucho tiempo, cubrían las paredes. Viejos estuches, algunos claramente para guitarras, estaban metidos en las esquinas. A primera vista, parecía ordinario. Pero cuanto más tiempo miraba la gente, más claro se hacía que esto era más que un espacio de almacenamiento. Dentro de ese garaje había algo más que viejas herramientas y coches. Con lo que tropezaron no solo era curioso, sino inquietante. Enterrado bajo el desorden había algo que tenía mucho más peso de lo que nadie esperaba. Viejas cartas amarillentas por el tiempo yacían amontonadas. Su tinta se desvanecía, pero su significado aún estaba vivo. Entre ellas había una carta que Jimmy había escrito a un amigo de la infancia en Benson, Carolina del Norte. Las palabras hablaban de los sueños de un niño, su hambre de música y los miedos que sentía antes de dejar su casa para perseguir una vida en el escenario. Leer esas líneas era como retroceder a sus primeros años, cuando aún no era el célebre operista, sino simplemente Jimmy, un chico de pueblo que intentaba entender el mundo. Algunas cartas nunca fueron enviadas, selladas en sobres que se habían vuelto frágiles con el tiempo. Algunas parecían ser borradores para amigos y compañeros músicos, escritas en momentos de honestidad que quizás se sintieron demasiado crudos para compartir. Informes posteriores sugirieron que varias de estas cartas eran profundamente personales, tan privadas que nunca se reveló información sobre su contenido. Aquellos que las habían visto optaron por el silencio, dejando al público preguntándose qué pensamientos había mantenido Jimmy, encerrados incluso a sus compañeros más cercanos. Había notas sinceras de compañeros músicos, productores e incluso estudiantes a quienes Capps había asesorado. Algunas eran simples notas de agradecimiento, que expresaban admiración por su guía, mientras que otras
revelaban profundos lazos formados a lo largo de años de colaboración. Una carta particularmente llamativa provenía de un conocido cantante de country que expresaba gratitud por la paciencia y la sabiduría de Capps durante una sesión de grabación temprana. Estas cartas estaban apiladas meticulosamente en sobres etiquetados por año, lo que sugiere que apreciaba estas conexiones con la misma precisión que aplicaba a la música. El descubrimiento de esas cartas lo pintó bajo una nueva luz. Durante décadas, el mundo había conocido a Jimmy como una presencia constante en el escenario, confiable, profesional y humilde. Pero las cartas insinuaban a un hombre que luchaba contra las dudas, que vertía sus emociones en papel cuando la guitarra no era suficiente. Dieron una visión del lado que nunca mostró bajo los reflectores. Un Jimmy privado cuyo corazón era más complicado de lo que nadie imaginaba. Y luego estaban los susurros sobre los instrumentos. El boca a boca se extendió rápidamente tanto por Benson como por Nashville. Algunos afirmaron que, escondidas en el garaje, había guitarras que no coincidían con su colección conocida, piezas raras sin marcar, cuyo origen no estaba claro. Algunos dijeron que había prototipos, experimentos en sonido que Jimmy había guardado solo para sí mismo. Otros creían que eran regalos de amigos, instrumentos ligados a historias que nunca se contaron en público. Había algunas fotografías que ofrecían otra capa de conocimiento. Imágenes en blanco y negro capturaban momentos espontáneos. Un joven Capps riendo en el backstage, improvisando con compañeros en estudios con poca luz u observando silenciosamente las actuaciones desde la banda. También había instantáneas raras de él con leyendas de la música como George Jones y Kenny Rogers. Momentos que nunca habían aparecido en revistas o libros. A diferencia de las fotos publicitarias escenificadas, estas imágenes revelaban su humildad, su atención al detalle y el respeto que sentía por los artistas con los que trabajaba. Para aquellos que lo amaban, estos hallazgos no solo profundizaron su legado, lo complicaron. Jimmy había vivido abiertamente, tocando frente a millones de personas. Sin embargo, algunas partes de él habían permanecido cuidadosamente ocultas. Las cartas sin enviar y los instrumentos secretos eran piezas de un rompecabezas que nunca terminó y quizás nunca pretendió que el mundo viera. Estos descubrimientos en su garaje cambiaron el enfoque hacia su vida personal, planteando una pregunta. Al igual que esas cartas ocultas sin enviar, ¿había partes de la vida de Jimmy que nadie había conocido hasta ahora? Averigüémoslo. Detrás de las brillantes luces del escenario del Opry, Jimmy Capps vivió una vida arraigada en el amor y la familia. Su historia no era solo sobre música, sino también sobre las relaciones que lo mantuvieron firme cuando los aplausos se desvanecieron. En el centro de todo estaba su esposa, Michelle, a veces escrita Michelle, la mujer que estuvo a su lado en los triunfos y las pruebas. Su historia de amor fue tranquila, sin el ruido del escándalo o la ostentación, pero fue duradera. Michelle no era solo su esposa, sino su compañera en la fe, ya que ambos eran miembros de la primera iglesia apostólica de Nashville. La vida de Jimmy con Michelle no se mencionaba a menudo en público. A diferencia de muchos que viven bajo los reflectores, mantuvo su matrimonio protegido, dejándolo como algo personal y sagrado. Los amigos que los conocían a menudo decían que Michelle era su ancla, la que entendía el peso de sus largas noches en el Opry y las interminables horas de sesiones de estudio. Si bien no hay registros públicos de aventuras o giros dramáticos en su vida amorosa, la ausencia de tales historias cuenta su propia historia, de que Jimmy
Valoraba la lealtad y la constancia en un mundo que a menudo exigía más de lo que daba. Juntos construyeron una familia que se convirtió en el verdadero centro de su vida. A Jimmy le sobrevivieron sus 2 hijos, Mark y Jeff. Y a través de ellos llegó la siguiente generación, sus nietos, Summer Capps y Molly Mackenzie Acuff. Llevó su orgullo por ellos en silencio, no a través de grandes discursos, sino a través de las pequeñas formas en que se presentó. Sirvió a su país en el ejército de los Estados Unidos. Y quizás fue ese sentido del deber y la disciplina lo que moldeó la forma en que fue padre y amó. Firme, constante, nunca buscando atención por hacer lo que se sentía natural para él. Cuando falleció en 2020, la conmoción se extendió por el mundo de la música de Nashville. El Opry perdió a su guitarrista constante. Larry's Country Diner perdió una presencia querida. E innumerables artistas perdieron a un hombre que había moldeado silenciosamente su sonido. Para Michelle y su familia, no se trataba de la pérdida de un ícono, sino de la ausencia de un esposo, un padre y un abuelo. Cuando un hombre como Jimmy Capps fallece, la pérdida se siente de 2 maneras. Primero viene el duelo, el silencio en la casa donde una vez sonó la música, el asiento vacío en la mesa familiar, la presencia que falta en el backstage del Opry. Pero después de las lágrimas viene otra tarea, una para la que ninguna familia está realmente preparada. Los registros formales del testamento de Jimmy nunca se han hecho públicos, y su familia ha mantenido esos detalles en privado, como era su costumbre. Aún así, dado el hombre que era, parece probable que su patrimonio estuviera diseñado para cuidar primero a su esposa, Michelle, la compañera que había recorrido cada kilómetro de la vida con él. Sus hijos, Mark y Jeff, y sus nietos, Summer y Molly, seguramente estaban cerca en sus pensamientos. Para Jimmy, la familia siempre había sido antes que la fama. La suposición silenciosa entre quienes lo conocían es que arregló las cosas para que estuvieran provistos. También se ha especulado que su amor por la música y el Opry podría haberlo llevado a reservar parte de su legado para un fideicomiso musical, una beca o incluso la propia institución. Después de todo, el Opry era más que un lugar de trabajo. Fue su segundo hogar durante más de 60 años. Su ciudad natal de Benson lo honró con una placa en la acera e incluso nombró una calle en su honor, mostrando cómo el mundo que lo rodeaba llevaba su memoria hacia adelante, de manera concreta. El patrimonio neto de Jimmy en el momento de su muerte nunca se publicó en cifras exactas, pero años de trabajo constante en los estudios de Nashville, presentaciones en vivo y apariciones en el Opry sugieren una vida cómoda. Algunas fuentes estimaron que estaba entre 1 y 5 millones de dólares. Sin embargo, más allá de las cuentas bancarias, su verdadera riqueza radicaba en sus guitarras, recuerdos personales e innumerables regalías de grabaciones a las que contribuyó durante 6 décadas. Esas pertenencias, premios, instrumentos y recuerdos tenían valor no solo en dólares, sino en historia. Cuando llegó el momento de liquidar el patrimonio, las cosas se complicaron más de lo esperado. Los ejecutivos legales pueden haber retrasado los procedimientos hasta que cada rincón del garaje fuera cuidadosamente registrado y catalogado. Ese garaje, que ya era objeto de rumores, se convirtió en el centro de las decisiones patrimoniales. Si hubiera regalías ocultas, composiciones inéditas o cartas privadas vinculadas a otros músicos, cada elección sobre si mantenerlas encerradas o liberarlas al público tenía un peso tanto financiero como emocional.
Estos no eran solo activos. Eran fragmentos del alma de Jimmy. Aparte del testamento y los valiosos activos, Jimmy dejó algo mucho más personal. Para comprender verdaderamente lo que llevó consigo a lo largo de la vida, retrocedamos y echemos un vistazo a lo que reunió en el camino y lo que eligió dejar atrás para que el mundo lo recuerde. Nacido en 1939, Jimmy creció en una familia donde la radio siempre estaba encendida, llenando el hogar con sonidos de country y gospel. Su primera guitarra fue un regalo que parecía ordinario en ese momento, pero cambió el curso de su vida. A la edad de 12 años, no solo tocaba por diversión. Estaba actuando en la radio local de Benson. Los oyentes que sintonizaban en ese entonces ya podían sentir algo especial en la forma en que tocaba. A medida que avanzaba en su adolescencia, su talento solo se hizo más fuerte. A los 19 años, llamó la atención de los hermanos Louva, uno de los actos más respetados de la música country. Para un chico de un pueblo pequeño, este fue el momento en que todo cambió. Girar con ellos lo llevó a Nashville, la ciudad donde su nombre eventualmente se volvería legendario. No pasó mucho tiempo antes de que pisara el escenario del Grand Ole Opry por primera vez, comenzando lo que se convertiría en más de 5 décadas de servicio a la institución. Jimmy se hizo conocido como el hombre de atrás. Nunca luchó por el centro de atención, pero siempre estuvo allí agregando profundidad y corazón a cada canción. Su guitarra respaldó a leyendas como George Jones, Tammy Wynette, Barbara Mandrell, Charlie Pride, Kenny Rogers y Alan Jackson. Es posible que los fanáticos que asistieron al Opry no siempre recordaran los nombres de los miembros de la banda, pero recordaron la música, y Jimmy estaba en el centro de ella. Su sonido se convirtió en parte del ADN de la música country. No fue solo en el Opry donde se sintió su influencia. Nashville Studios se convirtió en su segundo lugar de trabajo. Tocó en grabaciones que ahora se consideran atemporales. El sonido suave pero constante de su guitarra se convirtió en la base de un éxito tras otro. Cuando la gente describe el sonido de Nashville, en muchos sentidos están describiendo lo que Jimmy ayudó a crear. Su dedicación no pasó desapercibida. En 2012, el Salón de la Fama de la Música Country lo honró como uno de los Nashville Cats, un título reservado para los músicos de sesión más importantes de la ciudad. 2 años después, fue incluido en el Salón de la Fama de los Músicos y en el Salón de la Fama de la Música de Carolina del Norte. Estos honores fueron una prueba de lo que los músicos ya sabían. Jimmy Capps no era solo un músico de fondo. Era una piedra angular de la industria. En 2018, el Opry fue un paso más allá al nombrar su sala de banda en su honor. Este fue un honor raro, uno que mostró cuán profundamente era amado y respetado. Incluso su ciudad natal lo recordó con orgullo al nombrar una calle en su honor en Benson. El viaje de Jimmy no se trata solo de música. Se trata de persistencia silenciosa, fe y devoción. Vivió una vida en la que dejó que su guitarra hablara. No persiguió la fama, pero la fama lo encontró de todos modos. Su ascenso no fue a través de saltos dramáticos, sino a través de pasos constantes, cada actuación construyéndose sobre la anterior. El viaje de Jimmy nos recuerda que la grandeza no siempre es ruidosa. A veces vive en el rasgueo silencioso de una guitarra, en el fondo de una canción, en la fidelidad de un nombre que se presentó, noche tras noche. Y así, su historia continúa, no solo en las canciones que tocó, sino en los misterios que permanecen y el legado que resonará en la música country para siempre.
¿Cree que la verdadera historia de Jimmy Capps se ha contado por completo? ¿O hay capítulos ocultos esperando salir a la superficie? Comparta sus pensamientos a continuación.